al tratar un día que tenía libre a Pedro Sainz Rodríguez, lo hice sin duda alguna con demasiada celeridad, más de la que merecía el autor, pero puedo compensar el desliz de haber pasado tan de puntillas sobre su obra. Bueno, de su biografía se ocuparán más bien otros, yo prefiero ocuparme de la obra, tratando del objeto de uno de sus ensayos más famosos, de una de sus obras más famosas, Gallardo y la crítica de su tiempo. Pedro Sainz Rodríguez, Gallardo y la crítica de su tiempo, publicado en Madrid en 1986 por la Fundación Universitaria Española, divertidamente conocida a veces como FUESP, aquí aparece sin siglas. Aquí viene su emblema, Subaritu Fidei, in altum progrediar, con una carabela. Bueno, está publicado en 1986 por la Fundación Universitaria Española, cita en Alcalá 93. Y bien, es un ensayo que desde luego complementa lo mucho que escribió Menéndez y Pelayo sobre Gallardo. Quizá Bartolomé José Gallardo y Blanco es un autor no tan leído hoy día. No sé si se puede deber a que usara su propia ortografía, aunque también Juan Ramón Jiménez y Andrés Bello usaban su propia ortografía y no había problema con aquello. Si se habla de él, si se habla de este terrible anticlerical, de este vastísimo erudito, vastísimo, perdón, con V, claro, por supuesto, no te sé que lo digo con V, este hombre de una erudición colosal y de un ingenio mordaz, cáustico, sarcástico, terrible, pero bueno, era lo que se estilaba en aquel tiempo. La crueldad de la crítica de Gallardo puede parecernos extrema, pero bueno, más o menos anda a la altura de la crueldad de la crítica de su tiempo, que es el otro objeto de estudio de este libro. Bueno, es famosísimo, yo creo que de toda su obra, lo que más fama tiene. Me he metido en la biblioteca virtual Cervantes para ver si tenía página de autor. Si Ricardo Palma tiene página de autor, ¿por qué no habría de tenerla Bartolomé José Gallardo? Lamentablemente no es así, simplemente hay 2 páginas con obras suyas digitalizadas. Y bien, quizá lo que sea más conocido y más usado, bueno, por supuesto tiene sus lecciones de ortografía castellana dispuestas para el uso de la juventud, que nadie ha seguido, de 1836, pero era la ortografía de Gallardo bastante razonable. Y bueno, ahora veremos sus obras en la bibliografía que da Pedro Sainz Rodríguez. Quizá convendría empezar por el paso más famoso de toda la vida de Gallardo, que es la polémica a propósito del buscapié. Es fácil de bueno, señalo la página donde quiero retomar la lectura después de lo principal, después del planteamiento. Dice Pedro Sainz Rodríguez: salió a la luz en Cádiz, el año 1848, un curioso librito titulado El Buscapié, que está digitalizado y este sí también está en la biblioteca virtual Cervantes. Lo tengo aquí, de hecho. El Buscapié, opúsculo inédito que en defensa de la primera parte del Quijote escribió Miguel de Cervantes Saavedra, ahí es nada, publicado con notas históricas, críticas y bibliográficas por don Adolfo de Castro. Cádiz, en la imprenta, librería y litografía de la revista Médica. Bueno, ya aquí al principio ya hay algo sospechoso. Real Orden sobre la propiedad literaria del Buscapié, que es una obra de Cervantes, en teoría. Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Instrucción. He dado cuenta a la reina, que Dios guarde, de una instancia de don Adolfo de Castro, vecino de esa ciudad, en solicitud de que se declare de su propiedad la obra que ha empezado a publicar, titulada El Buscapié, que compuso el célebre escritor Miguel de Cervantes Saavedra, y en su vista se ha servido su majestad resolver que, siendo dicho interesado legítimo poseedor del códice de que se trata y dándolo a la prensa, se haya declarado propietario de él por la ley y goza de este derecho sin necesidad de otra declaración alguna. Hombre, alguna otra declaración hubiera estado bien tomarle. De Real Orden lo digo a vuestra señoría para su inteligencia y conocimiento. Dios guarde a
a Usía o a vuestra señoría muchos años. Madrid, 23 de noviembre de 1847. Bravo Murillo, bravo Murillo, señor jefe político de Cádiz. Es divertido que Bravo Murillo certifique la autoría de una obra por Cervantes. Muy bien. Pues efectivamente en 1848, aunque la autorización es de 1847, salió El Buscapié, destinado a explicar ciertas alusiones del Quijote y que su editor, don Adolfo de Castro, atribuía al propio Cervantes, cosa que evidentemente era una superchería, era falso y como decía nuestro maestro don Manuel Morales Borrero, no se entiende cómo don Adolfo de Castro, con esta obra colosal, vastísima, tengo aquí sus obras escogidas de filósofos con un discurso preliminar del excelentísimo e ilustrísimo señor don Adolfo de Castro, individuo correspondiente de las academias española y de la historia, no se entiende cómo un excelentísimo e ilustrísimo, con una obra tan respetable, se mete en estos berenjenales. Bueno, esto no sé si es anterior o posterior, pero evidentemente el respeto no lo volvió a recuperar. Por muy ilustrísimo y excelentísimo que fuera por ley, no volvió a recobrar su prestigio después de intentar colar un Cervantes. Fue esta publicación un verdadero acontecimiento literario europeo. Entre los bibliófilos de España, me salto mucho, entre los bibliófilos de España era grande la impaciencia por conocer la opinión del santón mayor del reino, el malhumorado y sabio solitario de la Alberquilla, Gallardo. Escribiéronle muchos pidiéndole su parecer y con este motivo medió entre Gallardo y los eruditos gallangos, el cubano del Monte, Muñoz y Romero, don Justo y don Tomás de Sancha, don Juan José Bueno, don Juan Luis Chávez y otros, una divertida e interesante correspondencia reproducida luego en gran parte por don Bartolomé en su folleto Zapatazo a Zapatilla, etc. Sí, no da el título completo. También lo tengo aquí, está digitalizado, no creo que merezca la pena ni enlazarlo porque esto está en Google Books, en Google Libros, se puede encontrar con una facilidad pasmosa, Zapatazo a Zapatilla y a su falso buscapié un puntillazo. Puedo leer aquí un breve fragmento, pero bueno, después de leer la presentación de Sáinz Rodríguez, que lo explica. En estas cartas juzga Gallardo muy duramente a Adolfo de Castro y emite, entre burlas y sátiras al erudito gaditano, su parecer contrario en absoluto a la autenticidad del discutido librejo. En una de las epístolas, dirigida a Del Monte, dándole su opinión sobre una obra del americano Baralt, habla en la postdata de Castro y le llama Lupianejo Zapatilla, bautizándole con estos despectivos diminutivos en alusión al célebre falsario Lupián Zapata. Llegaron a noticia de Castro estas cartas y enteróse también del mote con que era señalado en ellas, y para curarse en salud de un posible ataque en público del temible polemista extremeño, era de Campanario, en Extremadura, decidió ganarle por la mano publicando en contra suya y desviando la atención hacia otras cuestiones unos artículos que vieron la luz en la Ilustración con el título de Epístolas del Otro Mundo. Supone en ellas que Lupián Zapata escribe a Gallardo contándole que se ha encontrado en el otro mundo con Jacinto Polo, que está indignadísimo contra él y dispuesto a darle, cuando le echase la vista encima, una vuelta de torniscones, coces y manotadas. Aquí lo he de esperar, dice Polo, hasta el día del juicio para hacerle el saludo y darle la bienvenida con estas dos peladillas de arroyo, por lo pronto, y sacando de debajo de la sotana dos piedras descomunales, se rió y se fue. Bien, este es el estilo jocoso, chusco y a veces cruel de la crítica de su tiempo. Quería llegar a un punto interesante. Posteriormente, cuando bueno, puedo leer ya, sí, eso sí, puedo leer ya una muestra de Zapatazo a Zapatilla. Donde más pugna él porque luzca el entendimiento, no se ve sino memoria, centones, citotes, o sea, aumentativo de citas, retazos corcusidos, sartales de palabras y frases castizas, usadas al zumbido y desquiciadas de su sentido propio, como cogidas vivitas de nuestros libros antiguos al vuelo y muertas en su mano, cual aquel emperador de Marras cogía y mataba las moscas. Por todas estas razones de congruencia e identidad, sin otras que yo me sé y omito por no ser prolijo, veo yo como por cristal luciente en esa que se dice Epístola de Lupián la mano bolichera del loquillo de Cádiz,
y debajo de la figura de Zapata le veo a él haciendo tan al propio el papel de su maestro de embolismos que así como los dos se unimisman, podemos nosotros univocarlos. Mas para distinción del original a la copia, de lo vivo a lo pintado, al maestro le llamaremos en adelante Lupián y al discípulo Lupianejo, y por sus segundos apellidos, Zapata y Zapatilla. Para en uno son los dos, tal para cual. Dios los cría y el diablo los junta. El uno, falsificador de cronicones, el otro, forjador del buscapié, y grandes zurcidores ambos de embelecos. En resolución, el tal Zapata y el cual Zapatilla, los dos parecen como vaciados en una misma turquesa, y son un gentil par de ranas. «Ranas», dijiste. Cuento al caso que si no viene al llueve, vendrá al mucho, como las notas del buscapié. Y a fe que el tal cuento, para servir a ustedes, pica en historia, o es cuento historial, que también hay cuentos historiales, como hay novelas históricas, aunque muchas de las llamadas tales no sean ni novelas ni historias, o solo tengan lo peor de uno y otro. Pero este cuento que yo cuento es cuento verdadero, que vale tanto como decir que es una verdadera historia, el cual cuento quiero contar a ustedes, si no están muy deprisa. Pues como digo de mi cuento, érase en Cádiz dos sujetos muy rodones y rodados por el mundo, que como llamados con campanilla, acudían siempre a comer a la fondilla de la Unión, calle de la Amargura, y la suerte, o la chiripa, hizo que 2 o 3 días, arreo, les tocase los dos sentarse solos en una misma mesa juntos. Ellos, a la inglesa, comían y callaban, hasta que ya un día, sobre mesa, el uno de los comensales, pidiendo al otro la chufeta que estaba a su lado para encender un chicote, dando las primeras chupadas, se le encaró y le dijo: «Compadre, aunque usted perdone, ¿usted de dónde es?» «Compadre, yo del Charco». «¿Usted?» «Yo», respondió el compañero, «de la Laguna». «Camarada», replicó el otro, «qué buen par de ranas nos hemos juntado». Este es mi cuento. Vamos ahora a aplicar el cuento. Moraleja: cada oveja con su pareja. Zapata con zapatilla y zapatilla con zapata. Y ande el zapato. Los enredadores con los enredadores. Bien, pues esto es una muestra de zapatazo a zapatilla. Posteriormente, bueno, hay, por cierto, al final del libro algunas epístolas de Gallardo, bueno, casi todas las que ha podido reunir. No se sometió, bueno, vamos a ver, como es lógico, Castro a este examen, pero para Gallardo pronto tuvo esta cuestión enojosas derivaciones que contribuyeron a amargar sus últimos días, porque claro, esta aventura más famosa, esta aventura filológica que es la más famosa de Gallardo, es una de las últimas. En una de estas cartas, claro, nos hemos saltado toda su vida anterior cuando fue bibliotecario de las Cortes de Cádiz, por ejemplo, cuando fue diputado, bueno, lo esperable en un liberal erudito. Estamos yendo al final, que es sin duda sí lo que tiene más fama. En una de estas cartas, cuando todavía había dudas acerca de quién fuese el verdadero autor de la falsificación, contesta Gallardo a una sospecha de Del Monte con las siguientes frases: «Pero si de Cervantes», por supuesto con Z, porque es la ortografía de Gallardo, una ortografía simplificada que nos vendría bastante bien, pero no se aplicó. «Pero si de Cervantes no, ¿de quién será? Si yo no soy mal zahorí de pensamientos, en sus medias palabras de usted le deletreo el de colgarle ese perendengue al Aljamí Malagón Farfalla. Adivino justo. Si ese tal es el que ha querido usted señalar con el dedo, no anda errado a mi ver de todo en todo, porque le tengo al tal Malagón por muy abonado para esa tal fechoría, pero ha habido otro que le ha tomado la delantera». Posteriormente, cuando publicó esta carta en su folleto Zapatazo a Zapatilla, vuelve a aludir a este mismo Malagón, citándole entre los que protegían a Castro. Y es una cita esto. Y otro también gran saje en lo de leer de allá para acá, que a él le llaman por chunga el Aljamí Malagón Farfalla. Diz que también le amadriga mucho al loquillo cadiceño. Se refería Gallardo con este remoquete a su amigo, el gran bibliófilo y literato don Serafín Estébanez Calderón, conocido en el mundo literario de entonces, y yo diría y de ahora, claro, con el seudónimo de El Solitario.
Ya había llegado a oídos de Estébanez que Gallardo en sus cartas le llamaba así, y quizá esto le impulsase a apoyar con su autoridad a Adolfo de Castro, pero cuando montó en cólera fue al ver su nombre traído y llevado en los folletos del satírico extremeño, pues Gallardo, no contento con sus alusiones, siempre tan transparentes, tenía la costumbre de explicar con notitas autógrafas puestas al margen de los folletos que regalaba a quien iban dirigidos sus tiros, por si no quedara claro. Estas alusiones a El Solitario en la correspondencia de Gallardo habían dado lugar a que su sobrino Cánovas, a quien Gallardo apodó Malaguilla, según luego dijo para distinguirle del tío, Malagón, publicase una violenta diatriba en la ilustración de, cuando decimos violenta, es violenta, de 14 de junio del mismo año de 1851. Bueno, ¿qué sale de todo este cruce polémico? Cuando Estébanez vio tan inopinada burla por parte de su amigo Gallardo, en todo momento siguen siendo amigos, tomó la pluma y escribió aquel celebérrimo soneto. Caco, cuco, faquín, bibliopirata, tenaza de los libros, chuzo, púa de papeles, aparte, loganzúa, hurón, carcoma, polilleja, rata, uñilargo, garduño, garrapata, para sacar los libros cabria grúa, argel de bibliotecas, gran falúa armada en corso haciendo cala y cata. Empapas un archivo en la bragueta, un simancas te cabe en el bolsillo. Te pones por corbata una maleta, juegas del 2, del 5 y por tresillo, y al fin te beberás como una sopa llenas de libros, África y Europa. Es decir, su amigo daba bastante crédito, parece ser, a la gran acusación que se hace contra Gallardo, que es la de que robaba libros. Su propio amigo, que insisto, sigue siéndolo en todo momento, dice luego Pedro Sainz Rodríguez. Publicóse posteriormente este soneto anónimo al frente del folleto Aventuras del iracundo bibliopirata extremeño, etc., que es una sátira cruelísima de Castro, que ya conocemos por haberla ido utilizando y extractando en el curso de la biografía de Gallardo. Este, como observa bien Cánovas, estuvo contra su costumbre muy paciente. En esta ocasión seguían siendo amigos, se estaban clavando puñales retorcidos y intentando gangrenar las carnes, pero Gallardo, con su amigo Serafín Estébanez Calderón, que había escrito todo esto, estuvo, y no, desde luego no era su costumbre, muy paciente. Pues en su réplica a Castro, zapatazo a zapatilla, etc., trata benignamente a Estébanez, es que seguían siendo amigos. Las notas que Gallardo, según dijimos, puso al margen de algunos ejemplares de su folleto, dijimos no, dijo Pedro Sainz Rodríguez, explicando las alusiones, le perdieron, pues en esta prueba y en las declaraciones de varios testigos, se basó Estébanez, ya no eran tan amigos, para presentar una denuncia por injuria contra Gallardo en el juzgado de las Vistillas ante el juez de primera instancia, don Juan Fiol. Es este proceso, o sea, claro, todo parece muy terrible, pero es este proceso, dice Pedro Sainz Rodríguez, uno de los más chistosos y amenos de leer entre los varios que sufrió Gallardo. Los varios, desde luego, solo hace falta recordar a Larra para saber que en aquel tiempo, al igual que hoy día, no se podía hablar de nada, y todo era materia penal, todo lo que se escribiera era materia penal. En apéndice reproduzco un extracto que creo inútil repetir aquí. Bueno, pues vámonos ya a la bibliografía, muy completa bibliografía que da Pedro Sainz Rodríguez, quizá demasiado completa para comentar entera. En primer lugar tenemos... En las obras de Gallardo tenemos, no es lo primero que aparece, pero en primer lugar tenemos las obras que proyectó y no logró completar. De hecho, casi todo el libro es apéndice documental. Por eso no he hecho un número para prolongar la obra o la presentación de Pedro Sainz Rodríguez, porque básicamente todo este libro es una colección, una especie de antología de escritos de Gallardo, de epístolas, creo que estaba por aquí. Otra cosa que podría hacer sería usar el índice, pero nada, yo confío en mi memoria visual y quizá no debería hacerlo. Vamos a ver, estaba por aquí más o menos. Bueno, vale, me voy al índice y así vemos
que contiene el volumen. Vaya, lo que no me recordaba era dónde estaba el índice. Aquí está. Introducción, la crítica literaria a fines del siglo XVIII, y luego la biografía de 1776 a 1852. Aquí está, 151. La obra de Gallardo, 151. Recordaba mal. La obra de Gallardo. Bien, en primer lugar, lo que no completó. Que debería estar... Bueno, hay un resumen, una exposición, por supuesto. Aquí no. No, esto no es. No, sí, al final va a estar donde yo pensaba. El índice está mal, desde luego. El índice no aclara... No, efectivamente, el índice no aclara lo que sí aclara una rápida ojeada, que es lo que estoy acabando de ver. Bueno, esto es una antología de textos suyos. Yo a donde quiero llegar, y ahora mismo no sé dónde está, es una bibliografía que él mismo hizo. Aquí está, página 267, o sea, más o menos donde yo pensaba. Catálogo cronológico de los escritos de Gallardo, dice Sainz Rodríguez. Transcribo al frente de este catálogo la noticia que de sus escritos da el propio Gallardo, en una nota de su artículo Del Asonante, etcétera, publicado en la Antología Española de 1848 y escrito en septiembre de 1826. No va a ser muy completo, pero bueno, dice, en Sevilla, el día aciago para mí de San Antonio, abogado de las cosas perdidas, perdí yo, es decir, me robaron en el saqueo general de aquel día, 13 de junio de 1823, al trasladarse a Cádiz el desgobernado gobierno de aquellas calendas, entre otras obras mías preparadas o preparándose para la prensa, las siguientes. Voy a decir solo el título. Historia crítica del ingenio español. Un romancero y un cancionero. El Pindo español, colección de poesías modernas. Un teatro antiguo español. La Constanza, farsa de Castillejo, descifrada e ilustrada por mí. Una edición de Castillejo. La Peña de los Enamorados, comedia inédita, desconocida del segundo maestro Tirso de Molina. El ingenioso caballero según el codicilio de Cide Hamete y no hidalgo según el testamento, Don Quijote de la Mancha, ilustrado de nuevo, ilustrada la vida de su ilustre autor. Diccionario autorizado de la lengua castellana. En cédulas, o sea, tenía unas fichas, que según el recuento que hice de ellas con la asistencia de mis amigos Garrido y Robles, al salir de Londres el año de 1820 no bajaban de 150.000. Perdió 150.000 papeletas léxicas para hacer un diccionario. Vocabulario provincial americano. Diccionario ideopático español o tesoro de las voces y frases que posee la lengua española para expresión de los afectos, conceptos e ideas, con autoridades de nuestros clásicos. O sea, un antecedente de lo que luego Julio Casares vendió como una genialidad, el diccionario ideológico. El idiopático de Gallardo tenía que ser infinitamente mejor, porque claro, el de Casares es inutilizable. Filosofía de la lengua castellana, o principios fundamentales de la filosofía de las lenguas aplicadas y explicadas en la castellana. Prosodia y arte rítmica española. Y dice Gallardo, y sobre todo 1000 juguetes, desahogos y travesuras de ingenio, algunos en verso. Si alguna vez aparecieran los papeles perdidos de Gallardo, pero no creo que estarán hechos trapos. El triunfo del Rosario, poema burlesco, en 2 cantos, en 6ª rima. El coloquio de las camisas o las camisas parlantes, poema picante, que pica en historia. El verde gabán o el rey en berlina, poema entre serio y joco, en cestillas. De este se imprimió en Londres el episodio La fantasmagoría en el periódico O Portugués, que publicaba mi sabio, ingenioso y desgraciado amigo el doctor Rocha. Y dice Sainz Rodríguez, a continuación va la lista cronológica de las obras realizadas de don Bartolomé José Gallardo. Estas sí las tenemos. Crítica en verso de una composición poética hecha por 2 estudiantes de la Universidad de Salamanca, en elogio de la señora Bota Garciosa de aquel teatro. El soplón del diarista de Salamanca, periódico satírico impreso en Salamanca. Al señor Tavira, obispo de Salamanca, bueno, un epigrama en francés. Arte de conservar la salud, prolongar la vida o tratado de la higiene de Monsieur Parasavant, traducido del castellano por don Bartolomé Gallardo.
en varias ediciones de este libro. Discursos sobre la conexión de la medicina con las ciencias físicas y morales, o sobre los deberes, calidades y conocimientos del médico. Escrito en francés por... eso es otra traducción, claro. Memorial en defensa de las poesías póstumas de don José Iglesias de la Casa, presbítero, dirigido al Santo Tribunal de Valladolid por don Francisco de Tojar, editor y propietario de ellas, año de 1803, con licencia. Dice Sainz Rodríguez: no he encontrado este ejemplar ni la copia, que pensaron publicar los señores Zarco del Valle y Sancho Rayón. Yo poseo un fragmento impreso en papel de hilo como muestra de la imprenta. Prólogo a la nueva edición que publicó del Robo de Proserpina de Gallo Lucio Claudiano, traducido del latín por el doctor don Francisco de Faria. Al editor de la Minerva sobre su crítica de la Proserpina de Claudiano, traducida por el doctor Faria. Bueno, todo esto son ediciones, obras, artículos, sensaciones y sentidos del Diccionario de Medicina de Vallano, consejos de un orador evangélico, un joven deseoso de seguir la carrera de la predicación, dalos a luz un amante de la oratoria sagrada. Dice Sainz Rodríguez: el único ejemplar de esta obra existe en poder del señor Zarco del Valle y por diversas circunstancias no he podido todavía estudiarla. Vale, que no es tan fácil leer a Gallardo. Literatura española crítica, elogio de don José Severo López, literatura española crítica, vale, otra carta a los redactores del Memorial Literario, manifiesto de lo que no ha hecho el conde de Montijo, escrito para desengaño u confesión de lo que de buena o mala fe le dicen autor de sediciones que no ha hecho ni pudo hacer, con superior permiso de la regencia, Cádiz, por don Manuel Santiago de Quintana, 1810. Dice Sainz Rodríguez: en una nota censura a Capmany porque en una carta al intendente don Anselmo Rivas, interceptada por los franceses y publicada en la Gaceta Sevilla, y dice Sainz Rodríguez, SIC, habla de la presión de don Bartolomé José Gallardo, presumiendo que fue por su íntima conexión con el revoltoso conde de Montijo, que anda vagando por Extremadura. El conde, dice en el manifiesto, muy bastarda debe hacer Capmany mi amistad, cuando no sabiendo a qué atribuir la prisión del patriota Gallardo, presume sea por tener íntima conexión conmigo, como si el ser amigo mío bastare para perder a cualquier hombre de bien. Capmany tenía muy mala baba. Bueno, aquí todo el mundo es como en esta película de Ozores, los pocos que somos y la mala leche que tenemos. Pues eso, aquí todos están cortados por el mismo patrón, pero Capmany era especialmente malicioso y retrechero, era peligroso Capmany. Apología de los palos dados, esto es de 1811, periodo de las Cortes de Cádiz. Apología de los palos dados al excelentísimo señor don Lorenzo Calvo por el teniente coronel don Joaquín de Osma. Públicalo en obsequio de las armas y las letras. El licenciado Palomeque, pretendiente de varas y soldado voluntario, porque Dios quiere. Tú te metiste, fraile Mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten. Eso es lo que viene en la portada, con notas del doctor Encina. Bueno, todo esto son malicias y pullas entre unos y otros. Apología, nueva edición, que es la primera, después de la última, con notas del doctor Encina, Cádiz, por don Manuel Santiago de Quintana. Nueva edición, que es la primera, bueno, esto ya se pierde el chiste, porque ya no es la primera edición. Diccionario crítico burlesco, que se titula Diccionario razonado manual, Diccionario crítico burlesco, y además aquí tenía la portada preparada, pero como al final lo hago todo, este diccionario crítico burlesco es una burla de Justo Pastor Pérez, que se titula, como dice el título, Diccionario razonado manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España. Y en la portada viene esto: guerra declaro a todo monigote, y pues sobran justísimas razones, palo habrá de los pies hasta el cogote. Y está firmado por el seudónimo de Gallardo, Jorge Pitillas, Cádiz, imprenta del Estado Mayor General, 1812. En la misma edición, más ediciones de esto, hay una edición francesa, en Burdeos, hay otra en Londres, pero dice Sainz Rodríguez, puede asegurarse que esta edición no es de Londres. Posiblemente fue hecha en Burdeos. Al fin lleva un catálogo de los libros españoles que se hallan en Burdeos
en casa de Lavalle, joven y sobrino, Paseo de Fortuny, número 20. Bueno, más ediciones de esto, del Diccionario Crítico Burlesco, tuvo bastante éxito. En 1812 también, cartazo al censor general por el autor del Diccionario Crítico Burlesco. 1812 también, crítica semivulgar